nuestra escuela dominical. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 26. Antes vamos a decir nuestro texto que está en Deuteronomio 30, 19. Ya, para los que no saben, sí, yo creo que todos saben que se cambió ese día. Entonces, hoy va a ser Deuteronomio 30, 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Amén. Vamos a leer, pues, vamos a leer. Muy importante leer la Biblia. Vamos a leer. Otra vez vamos a leer el del versículo 14. Y lo vamos a abrir poquito para poder también leer. Vamos a leer desde el versículo 14 para tener todo el texto completo. Vamos a leer hasta el versículo 39 nada más. Hoy vamos a leer nada más del 14 al 39, que es lo que abarca todo este tema que estamos viendo de las consecuencias de la desobediencia. Y lo vamos a hacer alternadamente. Dice así la palabra de Dios: si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestros cielos como hierro y vuestras tierras como bronce. ¿A dónde me brinqué? Voy en el 20, ¿verdad? Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no volveréis perdidos, lo que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. traeré sobre vosotros plaga en imitación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, no enviaré presencia de vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. Si aún no creéis, sino que procederéis conmigo en oposición, Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades,
Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os compartiré entre las naciones, desenvainaré espada en contra de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que sea asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitáis en Cristo. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, huirá como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si dieran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos, por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos, Padre, para entender pues cada día más los beneficios que tenemos de conocerte, de experimentarte en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, y pues ayúdanos a tomar la seriedad que merece este beneficio que nos has dado, Señor, y que atendamos al llamado que tú nos haces a la obediencia y al servicio, a servir al propósito que tú tienes para con nosotros y de con nosotros también para el mundo que nos rodea, para hacer de testimonio donde quiera que vayamos, Señor, de tal manera que podamos verdaderamente reflejar esa luz que un día vino a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque pues en muchas ocasiones descuidamos esta responsabilidad que tenemos como hijos. Aceptamos con todo gusto el beneficio de ser tus hijos, pero en muchas ocasiones nos fallamos en lo que es pues comportarnos como verdaderamente como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en esta hora háblanos por tu palabra, enséñanos a cada uno, redargúyenos por tu Espíritu Santo, y pues tú que conoces cada mente y cada corazón, Señor, yo te pido, Señor, que tú acomodes, que tú apliques por tu Espíritu Santo la palabra conforme a la necesidad de cada uno. Y pues gracias por permitirnos estar una vez más reunidos aquí. Te pedimos que así como a nosotros, también bendigas a toda la iglesia, en todo lugar, Padre, y que obres en cada lugar, en cada necesidad, en cada hermano, donde esté representada tu iglesia, en todo el mundo, Señor, los que están en dificultades de persecuciones, de hambre, de guerras, de terrorismo. Señor, te pedimos, Señor, que tú fortalezcas su fe hasta el fin, Señor, para que se cumpla tu propósito en cada uno de los miembros de tu iglesia. Y pues ayúdanos en esta hora para meditar en tu palabra, para escuchar tu palabra, disponernos verdaderamente en nuestra mente, en nuestro corazón, y pues esperar a que tú nos hables y que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y pues que perdones, Señor, todas nuestras faltas, que son muchas. Ayúdanos para que cada día pues sean menos, que podamos estar más dedicados, más entregados, ser más atentos para el testimonio. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu amor para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con el mismo tema. La semana pasada yo había puesto a este tema no tomar la palabra de Dios en vano. Y eso fue más o menos la idea hasta donde fuimos viendo los primeros versículos de las consecuencias de la desobediencia.
Y vemos que es como un contraste porque cuando vimos los textos del 1 al 13 de los beneficios de la obediencia, pues veíamos que era todo bien suave, todo muy progresivo, muy benéfico, y un anuncio muy bueno para el pueblo de Israel, que también es para nosotros, en cuanto a las bendiciones de la obediencia, de entender que Dios los había redimido, que Dios los traía por el camino, que había mostrado su poder, sus maravillas, y que así quería que siguieran. Es como cuando una persona o nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador. La verdad es que el pueblo de Israel tenía deseos, tenía anhelos por cumplir el propósito, porque cuando Dios les dio el pacto, cuando Dios le habló a Moisés y les dijo que hiciera un pacto con el pueblo a través de las reglas que ya conocemos, una de las señales más fuertes es guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso tipificaba lo más fuerte de lo que venía en Cristo Jesús, que es el reposo de nuestras almas. Entonces, eso era las partes donde eran señales del pacto que hizo Dios con Israel. Y ellos de todo corazón dijeron, sí, obedeceremos a todas las palabras. Y cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, se encuentra algo que nunca había visto. Dios hace un cambio tan increíble que ni siquiera uno lo entiende completamente, pero sus ojos espirituales son abiertos cuando Cristo viene a nuestra vida. Y el anhelo y el deseo es conocer más de Cristo, tener más de Cristo, testificar de Cristo, aunque venga lo que venga, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo. Pero como Dios conoce nuestra condición, se acuerda siempre quiénes somos, nunca se le olvida que somos polvo y ceniza, ¿verdad? Entonces, se acuerda de eso y de antemano nos da una prevención. En estos textos que estamos viendo de las consecuencias de la desobediencia, vemos que pues, se ve como muy fuerte, ¿no? Lo que dice, lo que le dice al pueblo de Israel, y Dios, lógicamente, Dios se lo dice con el conocimiento total de la causa, ¿verdad? Él conoce a las personas, sabe que van a fallar, sabe que son... cuando siempre que decimos que van a fallar, nos damos a la idea en nuestra mente que Israel apostató toda la gente, y no, nunca fue así. Y eso siempre lo hemos visto, nunca fue así. El pueblo de Israel apostató como nación, pero nunca fue un pueblo totalmente apóstata. Aunque en nuestra vida, en nuestro ser, y como somos sin conocer a Cristo, todos, dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí en este grupo, en este pueblo de Israel, hay personas redimidas de tal forma que tienen fe en Dios. Aunque sean una minoría, y la Biblia nos muestra a través de todos los pasajes que leamos, que siempre ha habido un remanente. Eso siempre lo hemos recalcado aquí, cuando hablamos de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque Dios, venimos viendo en estos estudios, que es el único pueblo de toda la historia, de todo el mundo, es el único pueblo que ha tenido el mejor presidente de la República. No es México, no es Estados Unidos, no es Claudia Sheinbaum, ni es Donald Trump, ni es el que queramos ver. No existe un gobierno de características como el que tenía el pueblo de Israel. Entonces, por consecuencia, teniendo tantos beneficios, también tenían muchas responsabilidades. Entonces, ese gobierno teocrático que tenía el pueblo de Israel, ese gobierno lo tenemos cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros. Ese debe ser nuestro gobierno, y eso lo debemos nosotros de llevar a nuestra mente, a nuestra vida.
a la vida de nuestras responsabilidades con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, cada quien lo que le toca, el lugar que le toca en un lugar. Esas responsabilidades las tenemos, pero no se nos debe olvidar que nosotros, como el pueblo de Israel, nuestro gobierno es teocrático. Aunque nosotros tenemos como gobernadora o como presidenta de la República Claudia, a la presidenta, ¿verdad? Claudia Sheinbaum, ella puede regir y nosotros debemos someternos a todo lo que se legisle que no vaya en contra de nuestro gobierno espiritual, de nuestro gobierno teocrático. Lo que vaya en contra, este gobierno queda fuera, totalmente fuera. Entonces, aunque veíamos como que físicamente hay un solo pueblo, hoy espiritualmente hay un pueblo, ¿verdad?, que tiene un gobierno teocrático. Y nosotros tenemos que meditar en esto, pensarlo, porque en el transcurso de la vida, de nuestra, de cumplir con nuestras responsabilidades como esposos, como esposas, como a cada quien el lugar que nos toque en la familia y en la sociedad, tenemos que cumplir primeramente con un propósito, es el propósito de Dios. Y la Biblia, fíjense, la Biblia hace una mención acerca de los 5 ministerios, no me recuerdo exactamente todos, pero creo que aquí los vamos a ver, que son, ¿qué son? ¿Cómo empieza? Evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. Ok. Esos 5 ministerios los tenemos cada uno de nosotros. Si los analizamos bien, en el llamado, cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos esos 5 ministerios. Y yo tengo una experiencia, y yo creo que algunos de los que estamos aquí, de una mujer que fue evangelista, fue apóstol, fue maestra, fue, ¿qué más dijimos? Profeta, y tenía los 5 ministerios. Doña Genoveva Ruiz Chavira, o de Acosta, tenía esos 5 ministerios, cumplía esos 5 ministerios. Y yo creo que a más de uno de los que estamos aquí nos tocó verla cumplir los 5 ministerios. Evangelizar, enseñar, recibir el mensaje de que era enviada apóstol. Claro, lógicamente no vamos a decir a ponerle un apodo arriba de que la gran apóstol, como hoy se hace. Pero cuando nosotros vemos cuál es nuestro llamado, es un llamado total de cada persona, cada uno que tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso el llamado, este llamado que estamos viendo aquí hacia el pueblo de Israel, que era general para el pueblo de Israel, nos alcanza totalmente. A nosotros nos alcanza hoy totalmente todos los beneficios de la gracia, todos. Pero vamos a ver que aunque estamos en los tiempos de la gracia y los beneficios de la salvación por medio de la sangre de Cristo, si no cumplimos, que no lo hacemos, con nuestra responsabilidad como debiéramos, vamos a tener consecuencias, y ya las tenemos y las hemos tenido. O sea, no, la historia nos enseña mucho, a cada uno su propia historia, pero también la historia del pueblo de Israel nos muestra mucho cómo es la responsabilidad y cómo el pueblo de Israel, Dios sabiendo que en el pueblo de Israel iban a ser mayorías los que iban a seguir la desobediencia, a desobedecer las reglas, de antemano les da una sentencia, pero si lo vemos bien, no es condenatoria, es preventiva. Es como es toda la palabra de Dios para nosotros. Mire, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo enseñó acerca de la salvación, acerca del reino,
acerca del servicio, acerca de la entrega que nosotros debemos de tener. Todo lo que enseñó tiene las dos partes. La condenación, la salvación, la vida, y tiene la muerte. Cristo dijo que el que permanezca en él, pero nomás el que permanece. El que no permanece lleva estas consecuencias. También dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. O sea, siempre está el contraste, pero el que no creyere, será condenado. Este contraste que estamos viendo aquí siempre está en la Biblia. Y es tan fuerte este contraste que nosotros lo vemos todavía en Hebreos. Vamos a ver cómo hay una declaración muy fuerte, ¿verdad? En Hebreos 6, 4 al 6, dice, en Hebreos, déjenme buscarlo, 6, 4 al 6, dice, porque es imposible, y esto lo debemos de tomar en cuenta, aunque va a haber mucha gente que va a decir, no, es que es medio imposible, no es totalmente imposible, no. La Biblia dice claramente que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de todos los beneficios de la gracia, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, participaron de una esperanza de vida eterna. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No se puede volver a crucificar a Cristo. Ahora, dejaron de creer en Cristo, ¿ahora qué hacen? Pues que lo vuelvan a crucificar y ahora sí voy a creer. ¿No? Ya no se puede. ¿Qué quiere decir? Que aunque mucha gente, muchas doctrinas, grandes doctrinas, dicen que la apostasía es no creer en Cristo, no. La apostasía es sí creer en Cristo y luego rechazarlo. Esa es apostasía. Porque es muy claro. O sea, aquí dice, y los poderes y recayeron, dice que sean otra vez renovados. Miren, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban de pie, delante de Dios. ¿Qué es lo que veíamos del pueblo de Israel la semana pasada? Que allá en Israel los declara la Biblia en el texto que estamos leyendo, encorvados ante los egipcios, inclinados. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Pero un día Dios envió a Moisés y los dijo, pónganse de pie y vámonos. De pie, derechitos. Y los sacó de la esclavitud de Egipto. Y dijo, y no se deben de inclinar ante nadie. Todavía Cristo mucho después dijo, no rellaméis Padre vuestro a nadie. No se inclinen ante los rabís, no se inclinen ante las personas, inclínense ante Dios. Pero delante de las personas, esténse firmes. Entonces, pero vemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, así estaban, vivían, volteaban a ver a Dios, platicaban con Dios. No conocemos exactamente con exactitud, pues, cómo era esta vida, porque pues Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente que cara a cara platicaban. Dios platicaba con ellos y ellos con Dios. Así como hoy lo hacemos nosotros a través de Cristo. Entonces, pero un día pecaron, cayeron en pecado, cayeron. Pero un día Cristo vino y nos dijo, pónganse de pie. Nos sacó de la esclavitud del mundo, del diablo, del pecado. Y ahora nos dice que volteemos hacia arriba. Eso nos dice, que estemos firmes y viendo hacia una esperanza de vida eterna que tiene para cada uno de los que creen en Él. ¿Ok? Pero vamos en esa vida viendo
hacia la esperanza esta que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Pero si recaemos, ¿qué es recaer? Volver al pecado de Adán y Eva, que ya Dios nos había librado a través de Cristo. Recayeron. Estábamos caídos, Dios nos levantó, pero después dijimos, no, yo me inclino ante Juditas, ante la Virgen María. ¿Cuánta gente que estaba en la iglesia cristiana hoy están inclinados ante una mona o ante un ídolo? Y nos vamos a encontrar con que hay gente que defiende esas causas. No puede ser, es que nunca fue salvo. Sí es cierto, en la parte de que Dios conoce todas las cosas, es cierto. Yo sabía que esas personas iban a apostatar, pero no porque no tuvieran la experiencia de conocer los beneficios de la gracia, sino porque el mundo y el diablo y la carne los engañaron otra vez. Y esto sí es por descuidar los beneficios de la gracia. Y por eso en esta parte que estamos viendo aquí vemos cómo sucedió como ejemplos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 que estos sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas. Dice en 10:6 y luego en el 10:11 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Y sucedieron como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces todos estos ejemplos a nosotros nos deben enseñar o nos enseñan mucho de cómo son nuestras responsabilidades. Sí, cómo son todos nuestros beneficios. Pues los beneficios que el pueblo de Israel experimentó en la liberación de Egipto los recibimos nosotros en Cristo Jesús cuando fuimos lavados por su sangre. Nos puso de pie otra vez, siendo que nosotros como gentiles no teníamos mucha esperanza. Dice el apóstol Pedro, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, porque ahora sois pueblo, tenemos todos esos beneficios y más. Yo le quiero comentar algo que yo creo ya todos lo saben. El Papa ya anunció que María no es la mediadora, la redentora, dijo el Papa. Aunque lo anuncie el Papa. Ese es un engaño más grande todavía. Ese es un engaño más grande todavía. Porque quieren limpiar, según ellos, la doctrina y hacerla parecerse más a la doctrina que la iglesia cristiana está predicando. Quieren parecerse. De hecho, ya esos intentos lo han hecho siempre. La iglesia católica carismática es un reflejo de eso. Y yo les digo que yo cuando conocí la iglesia carismática, yo veía un programa cristiano, pero ese programa cristiano un día invitó, se hermanó con la iglesia carismática, porque es cristiana, según ellos, y cuando estaban allí en el programa, le dicen al pastor de la iglesia carismática, bueno, que nos despida el hermano fulano, cristiano, ¿no? Y empieza a orar, dice, en el nombre de Jesús y por la Virgen María. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Viene a contaminar, no viene a limpiar nada. Es un engaño más sutil. Porque eso que él hace, pues el otro papa dijo que no había purgatorio. ¿A poco no creen en el purgatorio ya los católicos? Lo siguen predicando. De hecho, Juan Pablo los denominó hermanos separados. O sea, son puras mentiras, puras sutilezas del diablo. Y ahora dicen que la Inquisición no existió. Ajá. No
ellos no mataron a nadie. Órale, pues a eso van. Es que ese es el asunto. Hacer más sutil el engaño. ¿Qué va a suceder y qué está sucediendo? Mucha gente, incluso gente que estuvo en las iglesias, se está yendo. Porque es una doctrina que igual promete salvación eterna y todavía con los beneficios de que si se mueren en pecado los pueden sacar del purgatorio. Ahora, la iglesia cristiana verdadera no da esos beneficios a nadie y se aclara. Entonces, por eso les digo que es importante porque nosotros estamos viendo aquí cómo los ejemplos y cómo se cumplen. La palabra de Dios no vuelve vacía, nunca vuelve vacía, siempre se cumple, al pie de la letra. No hay, no falla. Y entonces en esta parte que estamos viendo aquí acerca de cómo son la situación de las consecuencias de ser desobedientes, y vamos a ver que es un progreso, va en aumento. Aquí como se está narrando en esta parte, va en aumento hasta ser una sentencia que se cumple plenamente. O sea, no es a medias, es según la persona, según el pueblo, en este caso era el pueblo de Israel, pero a nosotros aplica por cada persona. Según el pueblo cayera y persistiera en el pecado, se iba a aumentar el castigo hasta llegar a ser un castigo pleno, completo. Y dice en el versículo, veíamos la semana pasada en el versículo 15, si desdeñaren mis decretos y vuestra alma menospreciaren mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto. O sea, eso es lo que veíamos la semana pasada, no tomar la palabra de Dios en vano, no tenerla en poco. Eso es lo que les está diciendo aquí cuando les dice que no desdeñares, no verla como cosa secundaria o con desdén. Y luego dice en el 16, yo también haré con vosotros esto. Y luego empieza las consecuencias de no escuchar. Y si nosotros nos ponemos a ver cómo es este orden va a través de toda la Biblia. Dice aquí que da en los 3 versículos, dice, yo también haré con vosotros esto. En estos primeros 3 versículos da el parámetro de todo lo que sigue. Como veíamos en el versículo 1, 2 y 3 igual, veíamos, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Hay 3 cosas que vimos aquí. Una que vimos es que no ser idólatras, la idolatría descontrola totalmente. Guardar los días de reposo, que es una regla que tipifica el creer en Cristo Jesús. Tener la esperanza, tener la fe, porque el guardar era una prueba de fe siempre, tanto el día de reposo como el año de reposo como el año del jubileo. Y no lo guardaron. Entonces esto era, y cuando vamos a la aplicación de la hermenéutica, o sea, del Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, vemos los primeros 3 versículos y vemos que dice, digo, no, yo no sé si sea casualidad o sea porque hay un propósito exacto en todo, aunque sí el propósito de Dios es completo. Dice que habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí tenemos todos los beneficios de la gracia en Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 2, los primeros 3 versículos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande
¿Cómo escaparemos? ¿Nos vamos a quedar aquí sin castigo porque estamos en tiempos de la gracia? No. Si alguien apostata de la fe, no se queda sin las consecuencias. Ahora dice aquí que, porque si la palabra dice por medio de ángeles, nosotros sabemos que la ley, pues se le dio a Moisés. La ley se le dio a Moisés, pero los ángeles participaron de esa ley, de administrar esa ley, todo el Antiguo Testamento. A través de los profetas, a través de los reyes, a través de... Siempre los ángeles se encargaron de confirmarles, de recordarles, ¿verdad?, la necesidad de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, por eso nosotros podemos ver que aquí el escritor de Hebreos dice dada por ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles la fueron confirmando cada vez que se presentaban, ¿verdad? Entonces, vemos la necesidad, cómo Dios nos llama. Estamos en un mundo lleno de confusión, perdón, y lleno de bruma, donde hay muchas formas, muchos vientos de doctrina, que en la mayoría, dice Judas, que estos que están con estos vientos de doctrina son los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, pero construyen doctrinas completas de hombres con propósitos diferentes que el propósito de Dios. Y también Judas lo dice porque unos se fueron por lucro, como Balaam, otros por rebelión, como Coré, ¿verdad? Y cada uno tiene una característica en su rebelión y en su propósito de hacer nuevos liderazgos. Pues eso es lo que quería hacer Coré. Quería tumbar a Moisés del trono, ¿verdad? Decir, no, ¿sabes qué? Ya este legislador no, yo puedo ser. Entonces, siempre va a ser así, siempre va a ser así. Entonces vemos aquí en el 26, 16, dice que yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y dice, y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y luego cuando vemos que el pueblo de Israel llegó a Canaán, porque es cuando entraran a Canaán, es cuando deberían de demostrar. Digo, todo el camino tenían que demostrar, porque el testimonio de ellos está a través de todo el camino del desierto. Pero la ley, ya como hemos venido viendo, entra en plenitud cuando lleguen a la tierra de Canaán, cuando estén en sus, ¿cómo se llama?, en sus tribus, en sus lugares ya cada uno, entra en vigor completamente. O sea, ya con el tabernáculo establecido en un lugar, el culto establecido de todo a todo, y ya sembrando la tierra, ya viviendo de la tierra, porque lo que venimos viendo es que este pueblo, pues, como en los tiempos antiguos era así, eran agricultores. Miren, si faltaba la cosecha, faltaba todo, porque eran agricultores, vivían de lo que daba la tierra. Hoy en día nosotros, si hay una sequía, no nos morimos de hambre. Si hay una sequía en México, no pasa nada. Digo, sí pasa, ¿verdad? Pero no nos vamos a morir de hambre porque no dependemos de lo que producimos. Imagínense que si una persona trabaja en una fábrica de partes para carros, pues ¿qué va a comer? ¿Va a comer fierros? No puede. ¿Qué va a hacer? Pues va a ganar dinerito, va a comprar. En aquel tiempo no era así el mercado, no existía todo así, aunque había ciertos cambios o intercambios de mercaderes, pues no existía todo así. ¿Por qué? Porque lo que producía la economía era la agricultura. Entonces, ¿Dios qué hace? Les dice que les va a ir mal. Y luego cuando llegan a Canaán, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? A desobedecer. Cuando nos vamos a la historia de los jueces en Israel, iban puras caídas y levantadas. O
Se los llevaban, los tomaban cautivos unos, los tomaban cautivos otros, los asustaban unos, los arrinconaban otros. Y vemos un ejemplo muy claro en la vida de Gedeón, en el capítulo 6 de los jueces. En el capítulo 6 de los jueces se confirma el cumplimiento por desobediencia, por consecuencias de la desobediencia. Y dice en Gedeón, en Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo, desobedecieron. ¿Verdad? Otra vez, ¿verdad? Continuamente. Ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y luego cuando leemos acá en donde estábamos leyendo el versículo 18, dice, y aún con estas cosas, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces aquí nos dice, los entregó Jehová en mano de Madián por 7 años. Se va cumpliendo los tiempos. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. ¿Qué iban a hacer? A esconderse. Tenían que esconderse. Tenían miedo. Todo lo que dice aquí, todo lo que dice el verso 16, dice, haré en vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el hambre, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué sucedía con Israel en este tiempo? Que sembraban, cosechaban, y luego hacían lugares escondidos para esconderse y para esconder el fruto de la tierra. Dice, cuevas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Lógicamente los dejaban pacíficamente, siempre sin que los estuvieran persiguiendo. Los dejaban tranquilos, pero el terror estaba sobre ellos. Dice que cuando habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Destruían, primero que nada. Ya cuando estaba todo en cierne, puede decirse, ya listo, iban y destruían. Esa era una. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas, o sea, traían los ganados para que se comieran. No era corte ni que ahí se deje para que después lo junten ellos, no. Traían sus ganados para que venían y hacían vida unos días allí en Madián. De tal manera que ahí andaban enseñoreándose de toda la tierra. No, pues no. ¿Para qué voy a decir que les sé si no? Déjenme ver. ¿Qué será? No es agua. Menciona, señora, el otro día, ¿verdad que Dios castiga nuestras acciones? Pero a veces ya Dios va a dejar como cuando ya dejaba de ser déjense, ya va a venir y va a quemar la... Sí, porque aquí ya hay una sentencia. Cuando Cristo hablaba, decía los que creyeran y los que no creyeran. O sea, no va a matar a nadie físicamente, porque nos va a dar oportunidades. Pero va a llegar el día en que esa muerte, esa condenación eterna. Entonces, íbamos aquí en que y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Se llevaban todo lo que estaba a la vista. Lógicamente, los israelitas tenían muchas cosas ya escondidas. Lógicamente, había una atalaya que tocaba la trompeta, que ahí vienen los amalecitas, y se guardaba todo lo que podía, ¿verdad?
Yo me acuerdo cuando iban allá a San Ignacio, iba, ¿qué decían? La acordada o los federales. Llegaban los federales a la primera tienda, porque eran los lugares donde se juntaba la gente, y empezaban a esculcar a la gente, pero no faltaba quien escapara corriendo por ahí, iban a la otra tienda. Ahí andan los soldados. ¿Y qué hacían todos los que estaban en la otra tienda? Órale, a guardar las pistolas. Toda la gente traía sus pistolas, ¿verdad? A guardar las pistolas, los cuchillos, lo que pudieran, y otra vez presentarse como que aquí no ha pasado nada. Llegaban los soldados, revisaban y ya no estaba ni la pistola, ni el cuchillo, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso hacían los hebreos, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se acordaban que Dios es la respuesta. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, ¿qué pasaba? Andaban de idólatras, andaban en la desobediencia que Dios les dijo acá, les previno, no deben de andar. Entonces vino el ángel, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya andaba ya escondido, ¿verdad? Metido en un hoyo donde se pisaban las uvas, ¿verdad? Pero era un lugar muy propicio para esos tiempos, porque andaba allí y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta es la visita, ya el regreso, y es donde vemos cómo Dios extiende su misericordia. Pero por lo pronto experimentaron todo el castigo que está mencionado en estos versículos del 16 al 18, donde ellos andaban exactamente con terror, extenuados, hasta les daba, dice aquí, calentura, dice, o tif, no sé cómo dice en la otra versión, pero y andaban con los ojos, ¿verdad?, ardiéndoles y atormentados del alma, ¿verdad? Y sembraréis en vano vuestra semilla. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba? Sembraban, pero venían los madianitas y se la robaban. Entonces, ¿pero esto qué era? Era un propósito. Y es como veíamos ahorita al principio, no se trataba de matarlos, sino de guiarlos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Nosotros debemos de entender que si Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, perdón, no debemos contristarlo con desobedecer a Dios, yendo a buscar las prácticas y las comodidades que da este mundo. Son vanas. Son vanas las comodidades que da este mundo, son vanas. Cuando se hace dejando de hacer lo que debemos de hacer para nuestro gobierno teocrático, que es Dios. Cuando cambiamos los intereses, todo se va para abajo. Hay consecuencias, siempre va a haber consecuencias, y las hemos tenido, las hemos experimentado. Y a veces andamos culpando a Dios diciendo, ¿y por qué a mí? Yo me acuerdo cuando me han sucedido cosas, me llegaron a suceder cosas, y bueno, pues ¿qué es esto, verdad? Esto y luego esto otro enseguida, como cadenita. Lo que nosotros debemos de entender que esa es la gracia y la misericordia de Dios, donde nos está hablando. ¿Qué quiere hacer Dios?
Dice en el versículo 19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quiere quebrantarnos. Quiere hacernos entender cuando vienen cosas así. Quiere que entendamos que nosotros, para ser felices y ser sobre todo obedientes a Dios, tenemos que someternos a su espíritu, a su palabra, a su llamado. Someternos. Y nos quiere llevar a un análisis así bien, ¿cómo se llama? Exhaustivo, ¿ya? A fondo. Que cada uno de nosotros se analice a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de oír a otras personas. Imagínense si al Espíritu Santo le queremos jugar a las escondidas. Eso hacemos. Cuando andamos en las prácticas de este mundo, andamos como jugando a las escondidas con el Espíritu Santo. Encuéntrame. Como cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén escondidos. ¿De quién se escondían? Estaban muy escondidos porque estaban desnudos, porque eran culpables. Se sentían culpables. Y nosotros en cuántas cosas de esta vida nos escudamos, nos escondemos. No, es que no es malo. Es que yo le sigo. Es que no pasa nada. Y Dios lo único que quiere es quebrantar la soberbia de nuestro orgullo y que lo entendamos viendo el trato de Dios cuando andamos en desobediencia. Dice aquí, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué es el cielo como hierro? Cerrado. ¿Qué vimos en los versículos primeros, en el 16, por ejemplo, en el 3? Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y es que nosotros vemos que la lluvia tiene también, que Dios la mande, pero en su tiempo es cuando es fructífera. Una vez andábamos trabajando en Apizaco, Tlaxcala. Todos los días llovía, ya los maizales estaban ya como para empezar a dar gilote o ya. Y llueve todos los días. Y le decíamos ahí a los agricultores, oiga, ¿y qué? No, lo va a echar a perder. Va a echar a perder el maíz. Estaba muy bien dado ya el maíz, iba muy bien. Pero pues duró como un mes sin parar de llover. No, dice, pues lo va a echar a perder. Y efectivamente, yo no sé en qué forma lo echa a perder, pero llueve de tal manera que ya la cosecha no. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí Dios les dice, y yo daré vuestra lluvia en su tiempo. O sea, asegurada la cosecha. Y acá dice que por causa de la desobediencia, dice, haré vuestro cielo como hierro, cerrado, y vuestra tierra como bronce, endurecida. ¿Verdad? Vuestra fuerza se consumirá, lógicamente, en vano, dice. Lógicamente, si querían abrir la tierra, pues estaba difícil para la yunta, ¿verdad? Estaba difícil entrarle. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues afilar más bien sus rejas de arado, darles más bien de comer, y luego también en eso se batallaría porque no había muchos beneficios. Entonces, todo se complicaba. Por eso les dice acá, en el versículo 18, y aún de estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ok, vamos a hacer pleno el castigo. Eso es lo que quiere decir cuando aumenta 7 veces. Que vimos que el 7 es plenitud, ¿verdad? Entonces, completar el castigo. No voy a parar porque ya dijeron que aquí que está difícil, que Dios y que lo que quiera, no. Entiendan, dobleguen el orgullo, dice, quebranten su orgullo, su soberbia. Eso nos dice a nosotros. Yo creo que sin excepción, cada uno de los que estamos aquí tenemos lugares en nuestra vida que tenemos que conquistar.
en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras prácticas de cada día. Tenemos que conquistarlas, porque como hemos dicho siempre, las áreas que no conquistemos de nuestra vida son fortaleza del diablo. Allí se esconde. No te creas, no tiene ningún defecto. Lo estás haciendo todo bien. No importa, tú síguele. Te tienen envidia. El diablo eso aconseja. Búscate otra iglesia, hay muchas iglesias. Ve a otra iglesia donde no te digan que tienes que arrepentirte de ciertas cosas. Y del Espíritu Santo, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde escapamos? Así es. Así es, entonces, pero el diablo tiene negocios en muchos lugares, aparadores en muchas partes, y nosotros pensamos que son los aparadores de las cantinas, no, siempre lo voy a decir porque así lo creo, como les decía la semana pasada. Yo creo que lo más sutil, lo más engañoso, lo que lleva más gente al infierno es la religión mentirosa, la religión negociante que hay hoy en día, que andan como Balaam tras del dinero por lucro. Bueno, un comentario porque me viene a la mente cuando decía de lo de familia Picasso. Ah, sí. Yo no recuerdo si ustedes quedó ya hasta el final, porque vimos antes pero bueno, yo sí me acuerdo por lo que decían ellos que no Sí. iba, porque llovía tanto, entonces se fue tan rápidamente, creció tan alto, pero no echaba mazorca, no echó mazorca. Exactamente. Y se le va a decía yo un día a mi hermano Francisco, porque siempre ahí nunca se le da nada. Decía, no les da permiso de que lo disfruten. Esa abundancia viene a ser maldición. Viene a ser castigo. La gente hoy piensa que el tener mucha abundancia es la bendición. Si no está con la bendición de lo que dice la Biblia de compartirlo o de ser administrador, va a ser una maldición segura de la riqueza. Así es. No, sí. Sí, me acuerdo. No, sí estuve hasta el final, nos vinimos juntos. Sí, me acuerdo y me acuerdo de todo eso. Precisamente por eso me acuerdo que ya el maíz estaba grande, pero pues el fruto no. Muy bonito, pero no dio fruto. Entonces, ¿por qué? Porque como hemos venido viendo a través desde el fundamento que se puso para los tiempos de que iban a hacer las bendiciones. Pero ¿saben qué? Pero la idolatría, sáquenle. Échenle fundamento a su fe, ¿verdad? Pónganle fundamento. Entonces, había que echar buen fundamento para que las bendiciones, se den como Dios se las quería dar. Entonces dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, perdón, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más las plagas según vuestros pecados. Y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan el número y en vuestro camino sean desiertos. Vemos que dice aquí en el versículo 21, otra vez, ¿verdad? Si no anduvieres, si anduvieres conmigo en oposición, o sea, si persistimos en las costumbres arraigadas que tenemos que no agradan a Dios, y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Dice en Joel. En Joel también es una aplicación. Déjenme verlo. O sea, Joel, el capítulo 1, dice, la palabra, dice Joel, dice, la palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos
a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea, no hay que perder la historia, dice. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Se viene el cumplimiento, se vino, les llegó a tocar ver, tener estas experiencias de que la oruga, el gusano, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. No sé qué es ese saltón, yo creo que es como el ratón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Ya ahí no sé cuáles animales serán. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. No, yo me acuerdo, un año allá en San Ignacio de Loyola, como íbamos a cazar chapulines. De todo tipo, de esos que vuelan y de esos que saltan, ¿verdad? Porque hay unos que tienen alas, esos. El chapulín, el chacanquero que le decíamos. Sí, yo creo que el saltón es el chapulín ese grande que no tiene alas, ¿verdad? Entonces, pero estaba parejo en el frijolar. Íbamos, y aparte de los que alcanzábamos a matar, adelante la parvada que iba huyendo de nosotros, ¿verdad? Iban allá huyendo. Sí alcanzábamos a muchos, los matábamos, pero para nosotros era una cosa y otra. Si los lográbamos sacar de la labor, pues iban a ir a otra, lógicamente, pero ya mientras ahí ya no iban a quedarse, ¿verdad? Mira, estaba del otro ancho de la carretera, pero parejito el chapulín. Una cosa que no eran grillos, eran chapulines. Una vez hubo una plaga de grillos en Camargo, por eso además se acuerda, yo creo. No sé si se acuerdan que había parejo, yo no sé dónde vinieron tanto chapulín. Yo creo era como Egipto, ¿no? En ese tiempo eran las plagas de Egipto, porque parejo de ¿cómo se llama? No, de grillos esa vez. Esa vez eran grillos, me acuerdo muy bien. Esa fue una plaga también, pero bueno, esa yo no sé qué tan dañoso será, para qué será dañosa, porque esos pues no son muy... Pero sí era una de grillos esa vez, y era una plaga. Pero en esta ocasión que les digo, lo que dice Amelia también, cuando viene la plaga de los chapulines de todo tipo, de los que saltan, de los que vuelan, de los que se revuelcan, no sé, que agarran corte parejo, dañan muchísimo. Y yo creo que eran, Dios de repente, por lo idólatra del pueblo, nos mandaba ahí ciertas cosas, ¿verdad? Pero, no sé, pues ya eso nos tocó experimentarlo simplemente. Y vemos cómo esto que estamos viendo acá se cumplió por la desobediencia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue desobediente, fue desobedeciendo y dejando, teniendo en poco, fue teniendo en poco, y eso de tener en poco la palabra de Dios, el pueblo de Israel como nación, como pueblo, como contando sus dirigentes, sus gobernantes, se fue agravando. Nosotros vemos que el pueblo de Israel tuvo épocas muy buenas donde Dios declara bendición por obediencia. Nosotros vemos que el rey David, a pesar de que era, pues nosotros conocemos un humano como cualquiera, como dice la Biblia del profeta Elías, ¿verdad? Con las mismas pasiones que cualquier otra persona, reconocían. En el momento preciso reconocían el gobierno de Dios. Y cuando hubo un rey así, Israel fue prosperado. Y tenemos como experiencia algunos de los jueces, pero especialmente el rey David, que esa bendición tan grande que tuvo el pueblo de Israel alcanzó hasta todo el reinado de Salomón, por los beneficios de un hombre que gobernó al pueblo para Dios. Él instituyó el culto, lo restauró, puso músicos, puso todo lo que se requería para que el culto a Dios se llevara a cabo en el orden que Dios decía que se debía llevar. Fue uno de los pocos que hizo eso. Bueno, hubo otros reyes como Josafat, como este hombre que iba a morir y lo que Dios le dio otros 13 años, y como Josías,
Ezequías, hubo algunos reyes que gobernaron con el gobierno de Dios. Pero la mayoría se fueron desvirtuando de tal manera que el pueblo de Israel fue siendo arrastrado, aún guiado los gobernantes por sacerdotes con un pensamiento erróneo. De tal manera que proliferó ¿cómo se llama? El resultado fue que al final, cuando Cristo vino, los encuentra y les dice: ¿saben qué? Se van a perder todo. Desvirtuaron todos los mandamientos y la ley por sus tradiciones, porque añadieron reglas que no son bíblicas, que no eran de Dios, y ahora los encontraba y les tenía que decir: son sepulcros blanqueados, son hipócritas, son mentirosos, son asesinos. Es lo que son. Pero eran el gobierno. Ellos eran el gobierno de Israel. A pesar de que tenían un gobierno encima, porque eran tributarios, lo que a ellos les concernía en gobernar, lo gobernaban de una manera totalmente equivocada, errónea, fuera totalmente de la ley de Jehová. ¿Y qué hicieron? Distorsionaron la ley para su propósito de lucro, de poder. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En lo que hoy se llama iglesia cristiana. El problema más grave es que de lucro, de poder, de fama, de reconocimiento. Entonces, si nosotros compartiéramos un poquito esa idea, ya no estábamos aquí. Porque hay ofertas. Hay ofertas y suelen salir cada vez ofertas. ¿Qué están haciendo ahí? Y todas las veces que la gente quiere o quiere criticar y minimizar. ¿Por qué? Porque el diablo no está contento con que haya gente, aunque sea poca, que quiera seguir la sana doctrina, que quiera. A lo mejor no la seguimos como debemos, pero la conocemos. Sí, así es. Entonces, vemos que así es, dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuenta la Biblia que se multiplicaron, y para que no se multiplicaran las bestias, mandó los gobiernos que los llevaban presos, mandaban gente a habitar. Como cuando Israel fue llevado, mandaron gente a Samaria, a todas esas partes, para que habitaran, porque las fieras se los estaban acabando, porque no conocían. Bueno, cuando ya estaban puestos ahí, tuvieron que traer gente que los instruyera en la ley de la tierra, o sea, la ley de Dios. Porque las bestias las fieras estaban acabando con la gente, o sea, estaban dañando. Porque Israel tiene eso, que tiene partes, como les veíamos la semana pasada, muy escuetas, pero hay partes muy fructíferas, mucha vegetación y todo eso. Entonces, y hay selva, entonces ahí hay muchos animales, y las fieras se estaban dañando. Entonces, ¿qué dijeron? No, es que esta gente no sabe la ley de la tierra, necesitamos mandarles personas que sí conozcan la ley de la tierra, que los instruyan, porque si no los leones se las van a comer a todos, ¿verdad? Entonces, estas son sentencias que se cumplieron, y si estas cosas no fueran corregidas, sino que anduvierais conmigo en oposición, otra vez vuelve a decir: yo también procederé en contra de vosotros, yo os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Otra vez, vamos a completar la condena. O sea, ustedes siguen obstinados, es progresivo, conforme se van comportando, conforme se van haciendo, quieren permanecer en contra del propósito y de la ley de Dios. Ok, yo también voy a endurecer mi castigo, ¿verdad? Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, pues Jeremías era el profeta que andaba allí queriendo arreglar las cosas y no pudo, ¿verdad?
pues es que era de todo, era de parte de Dios. Pero entonces cuando ya se quedó el remanente, empezaron ahí con batallas entre los que habían dejado de dirigentes y otros que les andaban queriendo dar golpe de estado, y sucedieron tantas cosas que al último lo único que se les ocurrió es irse a regresar a Egipto. Todo el remanente que había quedado, dice la Biblia que fueron hasta Egipto, y luego le dijeron a Jeremías: pregúntale a Jehová si entramos a Egipto o no entramos. Lo que Dios te diga, eso vamos a hacer. Y resulta que le dije a Jeremías que no entre en Egipto. No, le dijeron: tú profetizas mentiras. Se metieron a Egipto. Se fueron otra vez, regresaron. Es increíble que el pueblo de Israel, con su historia, con el conocimiento de las cosas, fuera ahí. ¿Pero por qué era esto? Porque tenían el corazón y el pensamiento entenebrecidos ya, por la rebelión. Y por eso dice: traeré contra vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Fueron a dar a Egipto. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. ¿Qué quiere decir? Que por más personas que hubiera para preparar pan, pues no había suficiente harina. Entonces, ¿de qué importa que tuvieran 20 cocineras para cocer un medio kilo de harina para todos? O sea, de nada sirve. Y entonces dice: y cuando yo quebrante el sustento del pan, dice en el versículo 27, si aún con esto no oyereis, sino que procediereis con muy buena oposición. Otra vez, o sea, es un progreso. Dice, Dios los está llamando a quebrantar la soberbia. Dios quiere quebrantar la soberbia con el cumplimiento de cosas, pero no se doblegan, pues Dios sigue cumpliéndoles el castigo. ¿Saben qué? Pues arrepiéntanse. Eso es lo que nos dice a nosotros cada día. Dios, su palabra, su Espíritu Santo, nos dice que nos dobleguemos, que nos entreguemos, que encontremos la paz, la satisfacción en tener comunión con Él, con Dios. ¿Y qué va a hacer el diablo y el mundo? Nos va a entretener todo el día. Cada día, cada minuto, cada segundo. Nos va a dar motivos para no doblegarnos ante nada. Y mantener el orgullo. Yo así creo, a mí, que nadie me diga nada. Entonces nos vamos a encontrar con acontecimientos tristes, incluso con personas a las que les estamos hablando de Cristo, y nos vamos a dar cuenta que andan en sus laureles. Después de que ya dijeron que sí, que yo, y luego vamos a ver que no. Nos vamos a dar cuenta que no, que siguen en su obstinación, en las cosas que ellos mal conocen, porque a la verdad no se escudriña la palabra de Dios, no nos metemos a fondo. Nomás lo que dijo el pastor en la iglesia, lo que una vez me dijeron, lo que mi papá dijo, lo que mi mamá dijo. Y la Biblia, el verdadero gobierno de un creyente es la palabra de Dios. Si la Biblia no la estamos leyendo, no la estamos escudriñando, no estamos doblegándonos bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a seguir así hasta el final, como que somos, pero allá nos vamos a dar cuenta que creíamos y no creíamos. Entonces, dice: si aún con esto no me llegues, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con la ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. No, la sentencia, la condena, el cumplimiento de la desobediencia es efectivo. Nosotros tenemos muchos beneficios en la gracia. ¿Qué tenemos? Que podemos, abogado tenemos para con el Padre. Pero aún así, vamos y le pedimos perdón y creemos que le pedimos perdón a Dios. Pero a veces no nos arrepentimos de esa mala costumbre que podamos tener.
Y ahí andamos como el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, cayendo, levantando, asustados y luego clamando. Y luego Dios escucha, pero como sigue la obstinación después de que recibimos el beneficio del perdón, allá vamos otra vez al mundo, a sus prácticas, a conformarnos con lo que hemos sido siempre. Y resulta que Dios vuelve a tratar otra vez, siempre va a estar tratando con nosotros hasta que entendamos, hasta que quebrantemos la soberbia de nuestro orgullo, ¿verdad? Y que entendamos el propósito de Dios, y entonces Dios va a hacernos crecer. Todo va a cambiar, pero necesitamos llegar a este punto. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y nosotros vemos que eso también se le cumplió al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo tenían sitiado en Samaria, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedió? Se comían los hijos. Una mujer, no fueron a pelearse dos mujeres ahí delante del rey, le dijeron que le decía, hazme justicia, ayer nos comimos al niño de esta, y hoy nos tocaba comernos el niño mío, y hoy nos tocaba comernos el niño de ella, y no, ya lo escondió. Entonces se cumplieron, la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre se cumple. Resulta que ya se estaba cumpliendo esto que dice aquí, y comeréis la carne de vuestras hijas y de vuestros hijos, y destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestros altares, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Entonces, hasta ese punto, el pueblo de Israel llegó hasta ese punto en la idolatría. Y Dios siempre cumplió sus sentencias por la idolatría. Castigarlos. Dice, y haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Por más que nos adornemos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, nosotros podemos decirle a Dios, soy grato perfume, sí, decirle de palabras. Pero Dios, ¿qué dice? Dice, no oleré la fragancia de tu suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. ¿Qué vamos a ver? Nos trajeron porque eran malos los que vivían aquí, ¿verdad? Y eso le pasó al pueblo de Israel. De hecho, es una guerra que es la que se está peleando ahorita. Que los que se quedaron en la tierra desde entonces, ahorita están peleándola. Y están en guerra, y adueñados, y nos pertenece. Y Israel dice, a nosotros nos la dio Jehová. Y dice, a nosotros nos la dio Alá. Y con ellos decían, que el sacerdocio, decían ellos cuando leyeron a Jesús, cuando le dijeron que ellos eran hijos de Abraham, somos hijos de las promesas. Entonces, se les olvidó a ellos que no es por herencia la salvación, sino la salvación es individual. Entonces, ya ellos pensaban que porque los padres habían sido bendecidos, los hijos ya estaban cubiertos. No es así, los hijos no se cubren con la bendición de los padres en el sentido de la protección, sino que tiene que cada quien tomar una decisión. Sí, así es. No podemos subir a un hijo, a declarar a un hijo ya o a nuestra familia ya librada, porque eso hicieron los fariseos, porque dijeron, nosotros somos los bendecidos, ¿qué nos dices tú a nosotros? Si Dios nos bendiga a nosotros con la bendición en Abraham, pues les dijo, no, Abraham se gozó. Así es. Ustedes no son mis hijos. Entonces, nosotros tenemos que analizar eso de que la salvación es no porque mi papá o mi mamá ya se fueron cristianos, yo ya estoy cubierto. No estoy cubierto en el sentido de que hay una bendición que ellos me pueden instruir, pero con el conocimiento, pero de otra manera no hay. En el pueblo de Israel siguen creyendo que por ser nada más que descendencia de Abraham ya es. Lo predican.
Muchos de los sionistas eso predican. Entonces, nosotros vemos que a nosotros la bendición nos puede venir a través de un judío solamente. Y sí es cierto, pero es a través de Cristo. Y ellos no lo dicen así. ¿Ya? Sí, pues de Dios puede llamar hijos ya sabemos, y nosotros somos unos de ellos. Pero vemos eso que dice Valo, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, nosotros hay un texto que, digo, si es aplicable. Cuando Pablo le dijo al carcelero, bautícese cada uno, ¿cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y nosotros queremos interpretar que porque el carcelero creyó, por la fe del carcelero, ya, órale, automáticamente no. Todos tenían que creer. Toda su casa tenía que creer. Y creyeron. Esa es la ventaja. Eso es la forma en que nuestra familia puede ser salva. Si creemos, ¿verdad? Y nuestros hijos les inculcamos tan claramente nuestra fe, que sea verdadera, de tal manera que todos sean salvos. Pero eso nos llama a nosotros a un testimonio, no a que es automático. Lo que sí sucede es una cosa y es muy importante que lo sepamos, que lo veamos. El día que un hombre cree, una persona o una mujer cree, ese día se abre una puerta para su familia. Hay una posibilidad para toda la familia, porque ya se cortó la maldición del pecado en un lugar del hogar. Y ok, si esa persona es un fiel siervo de Dios y testifica, tiene todas las de ganar de que su familia pueda ser salva. Y ahí es donde entra la promesa, que es una promesa y se cumple, pero no es automático. No es automático. Mucha gente que se convierte al evangelio se convierte y su familia se va al infierno. O sea, la garantía es ser personas que transmitamos la fe. Y el carcelero fue tal su humillación delante de Dios ante Pablo y Silas, que toda la familia que estaba presente se inclinó. ¿Qué le dijo Pablo? Pues vamos a bautizarlos a todos y sean salvos, ¿verdad? Porque todos están humillados delante de Dios. Y esa es la fe. Es tan individual que cada uno tenía que inclinarse. Si no, pues no pasaba nada, ¿verdad? Entonces dice, y a vosotros esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Y todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ellas. Y vemos la imposibilidad para el pueblo de Israel de cumplir el día de reposo. Imposible, no pudieron cumplirlo. Yo sé que hoy hay gente que quiere cumplir el día de reposo y la ley y todo. Si el pueblo de Israel, con la legislación del mejor legislador del universo, que es Dios mismo, no lo podía cumplir, nadie lo puede cumplir, ni para qué hacerle la lucha. Pero en Cristo Jesús, todo cambia. Nosotros las llevamos todas de ganar si permanecemos en Él. Eso es descansar en Cristo, permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Todos los días, que no se nos olvide de dónde veníamos y la posición en la que Dios nos puso por su gracia y su misericordia, en Cristo Jesús. Entonces vemos que, pues la Biblia nos llama a que no nos endurezcamos, ¿verdad? Sino escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario que con más diligencia cada día, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque eso sí sería triste, ¿verdad? Eso sí sería triste. Entonces, pues, tomar en cuenta esto, cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida. Hay que analizarnos a la luz de la palabra de Dios. Cada quien. Dejarnos guiar por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Dice Efesios
dice el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver, y esto es ya para terminar. Por aquí anoté la cita de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice, desde el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A eso desde ahí nosotros podemos empezar a analizarnos desde cómo hablamos, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros con la forma de hablar damos oportunidad a las personas que nos oyen de conocer lo que es ser un hijo de Dios y lo que es no ser un hijo de Dios. Desde cómo hablamos, dice aquí, que sea buena, necesaria, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, y esto es importante porque esto es lo que nos estorba a veces, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos que sí tenemos una directriz clara de lo que Dios pide de cada uno de nosotros para que hagamos o que cumplamos, ¿verdad?, con la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro 3:15, dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre, o sea, la invitación es estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Eso es nuestro comportamiento como creyentes, debe ser. Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros lo anunciamos de nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hablar. Entonces eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros y eso es lo que debemos de estar, ¿verdad?, tratando de hacer. Bueno, Dios les bendiga. El texto va a ser Proverbios 29:1. Dice, el que reprendido endurece su corazón, su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Dios les bendiga y le dejamos el lugar al hermano.